Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Volvemos a este micrófono para, de la mano del Partido Podcast, traeros una nueva historia con el balón como protagonista. De vez en cuando merece la pena detenerse y pensar. Levantar la cabeza de la pantalla del móvil, de la tablet o del ordenador y pararse a reflexionar un momento. En estos momentos en los que tenemos fútbol todos los días es difícil. Doy por hecho que si estás escuchando esto eres un fanático del deporte rey, pero desconectar viene bien de vez en cuando, aunque solo sea un ratito. Luego vuelves con más ganas. Quiero ser como Letizier nació con la idea de contar historias distintas, de acercaros a personajes muy importantes dentro del universo fútbol, aunque alejadas de los focos, y seguiremos así. Es muy gratificante leer los comentarios de amigos, porque mis oyentes ya son amigos míos también, a quienes les gusta lo que haces y te motivan para seguir trabajando igual. Aquí tenemos una manera de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, y seguiremos haciéndolas así. Y si os gusta, me gustaría pediros un favor. Recomendárselo a vuestros amigos, vecinos, familiares, para poco a poco ser más en esta familia de locos por el fútbol. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Kiss me like a pre-code movie. Oh, kiss me for the world to see. Won't you kiss me like a pre-code. Estas fechas normalmente suelen estar protagonizadas por los grandes torneos de selecciones. Si no fuese por la pandemia que asola el planeta, deberíamos de estar disfrutando de una Eurocopa. A lo largo de la historia han sido varias las selecciones nacionales que han dado la campanada y se han coronado campeonas cuando nadie lo esperaba. Sí, los favoritos eran otros, y ahí llegaron ellos, y con sus circunstancias se llevaron la copa. Hay casos para todos los gustos, y hoy vamos a repasar uno de los más sonados. En 2004, Grecia se llevó la Eurocopa celebrada en Portugal, contra todo pronóstico, dejando en el camino a serios aspirantes al título y tumbando en la gran final a una anfitriona que ya se frotaba las manos pensando en alzar su primera copa. Para explicar la gesta de Grecia, he llamado a un viejo amigo de Quiero ser como Letizier, Juan Pablo Gatti, que es periodista, fundador de The Line Breaker y colaborador en Esfera Sports, que seguro que nos cuenta un montón de cosas interesantes sobre aquel torneo y el triunfo de los griegos. Hola Juanpi, bienvenido a Quiero ser como Letizier de nuevo. Gracias por acompañarnos para charlar un ratito de fútbol. No, muchas gracias a vos por invitarme a tu programa. Vale, antes de nada quiero preguntarte tú has publicado un libro en febrero. ¿Qué tal va ese libro Detrás del muro? Bueno, no sé bien en cuestión de venta porque no es algo que vaya preguntando, la cantidad, pero sí lo que me sigue sorprendiendo es que siga llegando lejos, ¿no? Uno lo tiene acá en sus manos, Sí. se lo puede vender a gente amiga y demás, pero de repente empieza a aparecer en México, empieza a aparecer en España, empieza a aparecer en Uruguay, me caen pedidos de otros lugares y eso es lo que me sigue sorprendiendo, ¿no? Que nada, que haya tanto cariño para con un libro de alguien, bueno, en este caso soy yo, que no es tan conocido, no es que, bueno, decís, bueno, tengo una bibliografía de, no sé, 7, 8 libros, entonces ya me conocen y, bueno, saben cómo escribo y qué sé yo, entonces, bueno, quizás es un poquito mejor sentirse más querido, pero nada, primera vez que escribo y de verdad, sí, todos los días o día por medio me dicen ¿cuándo van a venir para acá? O ¿cuánto sale? Está la versión en digital, como un montón de preguntas y la verdad es que me hace sentir muy querido, entonces en ese sentido sí, le va muy bien, sobre todo porque bueno, a poquito me
me van abriendo las puertas, ¿no? En esto de que me llaman más seguido para hacer entrevistas, podcasts, eso es lo que me pone más feliz. Claro. Bueno, aprovechamos esta ventana. Oye, ¿qué cuentas en él y dónde y cómo se puede conseguir? Bueno, en Detrás del Muro lo que contamos son historias deportivas que ocurrieron en países comunistas durante la Guerra Fría, porque mi idea ahí fue esto, buscar un momento histórico que quizás no está tan abordado, no solamente en el lado del deporte, sino incluso hasta el lado de la historia, en el sentido de que no se habla tanto de la Guerra Fría en sí. Parece raro porque es algo que nos pasó hace relativamente poco, pero no hay tanta bibliografía como yo pensé que había, y menos del lado del deporte, cuando los países, ¿no?, como la Unión Soviética, Rumania, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, eran potencias todas en el ámbito del deporte y todas tuvieron sus momentos muy buenos, sus momentos muy malos, pero que me parece que podíamos rescatarlo, ¿no? Entonces, las historias van desde ese lado, ¿no? Hablar de, por ejemplo, Nadia Comaneci o la selección de la Unión Soviética que ganó la Eurocopa de 1960, pero ambientándolas también en su propio contexto histórico, ¿no? Que no es solamente, bueno, ganaron, perdieron, hicieron esto, sino que para llegar a eso hay que entender todo el recorrido, digamos, ¿no? Tanto deportivo como político, social, económico, etcétera. Perfecto. ¿Y dónde lo puede conseguir la gente? Si alguien nos esté escuchando, por ejemplo, aquí al otro lado del charco, en España. Bueno, en España ahora sé que se lo puede conseguir desde Librería Deportiva, se lo pide desde la página web, y si no, desde Libro Fútbol. Uno puede preguntar desde ahí, de la página. En Libro Fútbol hacen envíos, pero si no, bueno, también es preguntarles bien a dónde son las librerías donde se consigue, tanto en España como, ya te digo, en México, Uruguay y en otros países. Pero en todos hay envíos a larga distancia, porque bueno, de hecho de la propia Libro Fútbol han enviado varios a España. Perfecto. Bueno, una vez explicado esto, yo te he llamado para hablar del título de la Eurocopa del 2004 que ganó Grecia. Tú ya escribiste un texto en The Line Breaker, fantástico y muy recomendable, por cierto, sobre ese título del conjunto heleno. ¿Es ese título de Grecia, en tu opinión, la mayor gesta a nivel de selecciones en un torneo oficial? Yo sigo pensando que sí. Quizá, a ver, hay muchos que van a nombrar a Dinamarca en el primer puesto de un hipotético ranking, y me parece justo también nombrarlo, digamos, por la gesta, por haber llegado 10 días antes y demás. Pero Dinamarca ya tenía nombres propios y ya tenía un recorrido un poquito más extenso a nivel de selecciones. En cambio, Grecia, si bien es una nación con historia deportiva, si bien quizás se piensa que no, solamente por sus dos participaciones previas en otros torneos, ya tenía un recorrido, digamos, a nivel de clubes, a nivel histórico y demás, pero no tenía quizás figuras tan reconocidas, y mucho menos, digamos, en esta Eurocopa sobre todo, porque en realidad, si nos ponemos a repasar los nombres, ninguno es que se haya convertido en una mega estrella del fútbol mundial. Sí. Ni lo era en ese torneo, ni lo era antes, ni lo fue después. Entonces, que esa es la diferencia, me parece, con Dinamarca, que tenía un par de, qué sé yo, Michael o Brian Laudrup, entre otros, ya eran jugadores sumamente reconocidos. Entonces, por eso yo pongo a Grecia un poquitito más arriba, además de que, bueno, en todo el recorrido tuvo que eliminar a selecciones muy potentes, ¿no? O sea, en la fase de eliminatorias jugando con España, hasta después en el recorrido, ¿no? Francia, la República Checa de ese momento, que era enorme, sí. La propia Portugal en la final, que era la de la generación dorada, digamos, se enfrentó a equipos muy superiores y con todo, o prácticamente a todos les pudo ganar. Ya has dicho tú que antes de llegar a este torneo de 2004, Grecia apenas había llegado a un par de fases finales, ¿no? La Eurocopa del 80 y el Mundial del 94. Pero todo esto cambia en 2001 cuando llega un hombre, Otto Rehhagel, al banquillo. ¿Cómo influyó el técnico germano? La verdad es que la llegada de Otto es sumamente positiva. Primero porque, bueno, él ya tenía muchísimo recorrido en los banquillos, ¿no? Entonces, cuando llega a la selección en un momento en el que ya se estaba completando este recambio que había empezado en el Mundial del 94,
entiende, bueno, esta es la situación en la que está, sabe cuál es la calidad y cantidad de jugadores con las que cuenta, entonces decide hacer un plan de juego mirando eso, ¿no? Él siempre dice que en realidad si hubiese tenido otro tipo de jugadores, hubiese jugado como el Barcelona de Guardiola, ¿no? Pero la realidad era esa, la que contaba, sabía que era un grupo que quizás no era tan técnico, entonces tenía que explotar otras facetas y, bueno, supo llegarles a los jugadores, ¿no? Tenía como este don paternal para con ellos, si bien se dice que era un poquito duro en los entrenamientos, digamos que también era una persona bastante cercana, entonces los jugadores terminan defendiendo a muerte sus ideas y eso se empieza a ver cuando empiezan a disputarse los partidos, digamos, ¿no? Ya por los puntos. Sí. Empezó con la fase de clasificación para el torneo, pero no empezó bien, empezó perdiendo con España y con Ucrania. Todo parecía torcerse, ¿no? Y cuando llegan esos primeros resultados, uno piensa, bueno, ya está. Listo, ya está. Grecia se queda fuera. Sobre todo por esto, ¿no? Estamos hablando de una España que, bueno, sabemos que España siempre es potencia, si bien en esa época todavía no podía sacarse el yugo de las derrotas. Y Ucrania estaba teniendo ya desde antes, digamos, ¿no? Desde el 97, 98, una gran generación que termina explotando ya en el Mundial del 2006. Había como dos muy buenos equipos, entonces eso parecía que a Grecia le iba a dejar muy relegada y que no iba a poder quedar con uno de los dos primeros cupos, pero después empieza a recuperarse, derrota primero a Armenia, a Irlanda del Norte, y resulta que empieza una racha positiva que nadie pudo esperar, porque después termina ganando todos los partidos, incluso termina derrotando a la propia España, ¿no? Sí. Es como que la historia arrancó muy mal, pero que en ningún momento los griegos sintieron que estaban eliminados, ¿no? O sea, lo que se podía prever de afuera, decir, bueno, ya está, listo, los damos por descartados de este torneo, uno más, digamos, que ya habían sufrido bastante porque habían estado cerca de otros certámenes antes y siempre morían como al final. Acá al revés, acá parecía que habían muerto al principio y no, terminan resucitando y terminan dando ese primer golpe que es ya clasificarse para esta Eurocopa, que era algo impensado por el grupo y por cómo habían comenzado ellos. A pesar de todo, de las no sé cuántas fueron, 6, 7 victorias consecutivas, a Rehagel le seguían metiendo mucha caña, perdón, con que era un técnico que prácticamente hacía antifútbol. Pero ¿cómo era realmente el alemán? ¿Era tan amarrategui, como se suele decir aquí? ¿Cómo? Algo tenía porque, como bien has dicho, sus futbolistas le seguían ciegamente. Yo digo eso, a ver, el que me conoce sabe que a mí me gusta un tipo de juego que es este, ¿no? Que un equipo proponga más, que tenga la pelota y demás, pero cuando veo estos equipos, también primero hay que entender el contexto, que era lo que yo te decía antes. Si vos no tenés jugadores capacitados para un tipo de fútbol específico, no le podés pedir a esos jugadores justamente que jueguen de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, era un equipo que sí, que era un poco más defensivo porque era lo lógico, digamos, no podían salir a lo loco ante selecciones mejores porque se iban a ver perjudicadas, entonces Rehagel aprovechaba dos circunstancias, ¿no? Sabiendo primero que sus jugadores defendían bien y salían muy rápido a la contra, pero sobre todo aprovechaba la pegada que tenían los mediocampistas, que era lo que se podía aprovechar después para los tiros libres, digamos, ¿no? Sobre todo con Karagounis, que tenía una pegada fantástica. Creo que era un jugador, me parece, infravalorado en el ámbito internacional. Entonces, eran esas dos circunstancias muy aprovechadas por él, digamos, ¿no? Esto, defender, dejar que los equipos superiores vayan y ataquen para encontrar ese momento justo para atacar y a la vez aprovechar cada pelota parada, digamos, ¿no? Entendiendo que contaba con muchos jugadores de buen cabezazo, digamos, ¿no? Después esto se vio mucho en la Euro con Caristeas, pero, digamos, hay varios de ellas, también podía cabecear muy bien, entonces era esto, aprovechaba las herramientas con las que tenía, no tenía otra cosa. Sí es verdad que para el gran público era como, bueno, no, este
Grecia juega muy de manera defensiva, busca trabar al rival, no me gusta, pero era lo que podían hacer. Entonces uno tiene que entender de ahí. Si vos me decís que la España del 2010 jugaba de esta manera, y bueno, sí, se puede entender, decir, un poquito antifútbol, porque Claro. a ver, tenés jugadores con los que contar, pero ahora, si tenés a Sartas, por ejemplo, no vas a salir a jugar al toque, vas a salir a jugar buscando el cabezazo de él, buscando disparos de larga distancia, aprovechando el potencial dentro de lo bueno que son sus jugadores en esos ámbitos específicos. Es solamente eso. Después te puede gustar o no. Es lo mismo que hoy, por ejemplo, hablé de la Portugal del 2016 y es lo mismo. No es la misma Portugal que es la de este 2004, ¿no? Que tenía otro tipo de jugadores y lo hizo bien, entendiendo las características de sus jugadores. Después es eso, es una cuestión de gustos, de si te gusta más ese estilo, si te gusta más otro, pero es esto, entendiendo que vos le vas a pedir lo que pueden dar, ¿no? Y ese es su Claro. 100%. Vamos, Otto Rehhagel fue inteligente porque supo sacar de sus jugadores lo mejor de ellos y amoldándolo al juego grupal. Yo la verdad que el mayor recuerdo que tengo de esa Eurocopa son los goles de Charisteas. Zagorakis recuerdo también que jugó muy bien, pero yo el recuerdo que tengo son los cabezazos de Charisteas. El jugador del, creo que entonces estaba en el Werder Bremen, ¿no? Sí, de hecho esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, era uno de mis jugadores que siempre buscaba para el Football Manager. le tomé mucho cariño a ese jugador en mi infancia. No me acordaba, a ver, había uno de los jugadores que no me acordaba, digo, te decía Zagorakis, pero también estaba Karabunis y Basinas. Ese eje en el medio, la verdad es que jugaba muy bien. Quizá pasaba desapercibido por esto, ¿no? Porque bueno, Grecia trataba de jugar otra cosa, pero yo traté de buscar los partidos para esto, ¿no? No hablar solamente de, porque es lo que busqué en casi todas las notas, ¿no? De que Grecia era el antifútbol, era un equipo defensivo que se ganó de suerte y ya está. Y no, cuando vuelves a ver los partidos, ves la calidad que tenían ellos en el golpeo del balón y nada, era impresionante. O sea, sobre todo creo que Zagorakis metía un bombazo de 40 metros y te la ponía en el pecho. Era una locura. Y eso habla de la clase también que tienen. Después era esto, aprovechar ese potencial porque no iban a salir jugando los toques, pero sí que en 2 o 3 toques te llegaban al área rival. Me parece que lo inteligente que fue Rehhagel en eso y en dejar ese legado fue algo que otros técnicos no lo pudieron ver y que él lo supo aprovechar al máximo. Bueno, vamos a repasar ya un poquito el camino. Primero la fase de grupos. El grupo que le tocó también era de AUPA. Primero Portugal, a quien vencieron 2-1. Después España, con quien empataron a 1. Y para finalizar, Rusia, que quedó última, les ganó 1-2, pero se clasificaron como segundos, eliminando a España. Primero fue Portugal, que creo que ganó 2 partidos, y segundo fue Grecia por la diferencia de goles. Sí, fue un grupo que ya se rompió con ese primer triunfo de Grecia sobre Portugal, digamos, ¿no? Esto que te decía, ¿no? Una Portugal con Maniche, con Simao, con Deco, Figo, Pauleta, Fernando Couto, incluso, bueno, en esa Euro se empezó a dar a conocer Cristiano Ronaldo, que en este partido empezó como suplente y después iba a ganar su puesto en el 11. Claro, era como decir, bueno, arranca la Euro, Portugal es sumamente candidata y Grecia termina ganando 2-1. Y bastante bien también, ¿no? No es que sufrió tampoco demasiado en ese partido. Después termina ganando en una España que, como sabemos bien, estaba como en esa transición todavía hacia lo que quería hacer, digamos, ¿no? Que no sabía si era un juego de toque, si era todavía el todo lo que querían vestir. Entonces, Grecia otra vez ahí aprovecha. Y después el partido sí con Rusia es muy extraño, porque eso es una Rusia que no tenía prácticamente buenos jugadores. Es una Rusia que pasó como muy en silencio en esa Eurocopa, pero de repente ese último partido lo juega muy bien y casi elimina a los griegos, digamos, ¿no? Se termina clasificando Grecia, sobre todo con el descuento, digamos, ¿no? Eso fue lo que lo termina salvando y darle el pase. Además, bueno, Portugal le termina ganando a España, pero ese último partido es como muy
raro. Uno Sí. tendría que haber sido al revés, o sea, en realidad tendría que haber sido el partido más cómodo de los griegos y Y se fue ve más que también un poco los nervios juegan en contra, Ujú. pero bueno, al final terminan salvándose de esa bala. Y para empezar ya lo duro de verdad, en cuartos le toca a Francia. Una Francia con Zidane, Henry, Barthez. ¿Cómo afrontó Grecia aquel choque que sí que es prácticamente un auténtico David contra Goliat? Si no lo había sido ya el partido contra Portugal, aquella Francia asustaba. Sí, la primera idea de Rehagel es frenar justamente a los centrocampistas de Francia, sobre todo, bueno, Zidane, para cortar esa conexión con Henry y con Trezeguet. Y eso es una de las claves más importantes, porque en realidad es como que de repente los franceses empiezan a encontrarse con un terreno pantanoso y no pueden hacer mucho. De hecho, volviendo a ver el partido, fue un partido en el que Grecia no sufre tantas situaciones de gol como uno creería, digamos, ¿no? Decir, bueno, no, se enfrentó a Francia. Es como que a veces quedan esos recuerdos de a Grecia la pasaron por arriba en todos los partidos y Sí. ganó porque, bueno, encontró un cabezazo, un penal, lo que sea. Y en realidad no. Uh-huh. Este fue uno de los mejores partidos para mí de Grecia en ese torneo, justamente teniendo en cuenta a qué equipo se enfrentaba. Y que lo hizo muy bien, digamos, no fue buscar eso, fue trabar a esos jugadores para después sí aprovechar, digamos, estas circunstancias y después termina, bueno, termina llevándose el triunfo con una Francia que nunca pudo encontrar como el rumbo. Y después recordemos que este mismo equipo es el que lo termina bailando Brasil 2 años después. No es que un Uh-huh. equipo menor, o era un equipo, me parece que había aprendido de lo que había pasado en el 2002, pero bueno, en estas circunstancias se encontró con una selección que le jugó, creo que primero sin miedo, que se Uh-huh. había sacado como ese miedo escénico del partido con Rusia. Total, sabía que no tenía nada que perder, que ya haber llegado a Claro. cuartos de final era muy buen resultado, pero que se lo plantea de manera muy inteligente. Después, quizá no es tan así con República Checa, porque bueno, en el siguiente partido le va a costar un poco más. Eso te iba a decir, en semifinales la República Checa es su rival, un equipo muy diferente al griego, también temible, como ya has comentado al principio, con Kohler, el gigantón de 2 metros, Poborski, Smicer, un equipazo, pero aquí sí que, como has dicho, Grecia lo pasa peor. Sí, estamos hablando de, me parece que uno de los grandes sin corona, así como a veces se habla de la Hungría del 54, de los Países Bajos del 74, de Brasil del 82. Me parece que la República Checa del 96 al 2004 Uh-huh. ha tenido una muy buena selección, o bueno, mismo Portugal, digamos, en esta época, que después pudo cortar años después de esa racha, pero Uh-huh. son esas selecciones que te quedan en el recuerdo, porque creo que a día de hoy seguimos recordando esos nombres con mucho cariño, pero que bueno, lamentablemente no pudieron llegar a la corona, que creo que eso lo hubiese eternizado más. En este partido, en realidad, sí, los checos buscaron por todos lados. Nicopolidis me parece que fue una de las mejores actuaciones que tuvo. Uh-huh. Era muy difícil mantener el cero ante los jugadores que había, digamos, ¿no? Sobre todo, digo, Rosicky, Nedved, Varos, que estaban en su mejor momento. Y bueno, eso hace que terminen yendo al suplementario y en ese suplementario ahí sí Grecia como que empieza a crecerse un poquito más, si bien no es que sale a atacar así de manera desesperada ni nada, ya muestra que tiene un poquito más de control con una República Checa que se notaba un poquito más cansada y ahí termina apareciendo, digamos, este juego aéreo que hablaba yo al principio, en este caso Uh-huh. con Delas, que también me parece un defensor fantástico, que ha tenido una muy buena carrera después. Sí. Y en ese momento recordemos que había gol de plata. Así que bueno, eso fue lo que le termina dando el pase después, ¿no? Porque hace el gol y después se termina justo el primer tiempo suplementario y ahí pasa Grecia a Uh-huh. la final. Por si de caso tenemos algún oyente muy joven, ¿qué es esto del gol de plata? Que a muchos igual les pilla muy lejos, 16 años ya. Bueno, al principio hay que decir que estaba el gol de oro,
que era el que primero metió un gol en un suplementario ganaba el partido, se terminaba el partido. Y después fue un invento que duraba muy poquito igual, que si vos hacías un gol y se terminaba el primer tiempo suplementario, terminabas ganando el partido, ¿no? Si vos te llevabas la delantera en ese primer tiempo suplementario, se terminaba. Si no, seguía, digamos, en el segundo normal. Pero no es que se cortaba automáticamente el partido ahí, digamos, ¿no? Era como que esperabas esos primeros 15 minutos. Si justo metiste un gol, como pasó en este caso, sobre el final, es prácticamente que lo ganaste vos. Bien, aclaración hecha por si acaso a alguno le pillamos despistado. Y llega la gran final el 4 de julio frente a Portugal. Volvemos casi al principio y todo parece indicar que Portugal habría aprendido del primer partido, del partido inaugural, y que se frotaban las manos, ¿no? Ante un rival. Todo Portugal quería, porque en principio se le veían, yo creo que más débil que aquella República Checa. Pero hay amigo que nuestro amigo Caristeas dio el título a Grecia. Sí, tal cual. Haciendo memoria, a ver, yo todavía era chico, tenía 13 años, pero ya seguía estos torneos internacionales con mucho ímpetu, y era la época en la que empezaba el internet. Y sí, cualquier medio que vos buscaras, por lo menos en habla hispana o inglesa, que eran los dos que yo leo, era como, bueno, ya está, ganó Portugal. De hecho, ¿no? Que el mismo público lo prefería a Grecia, no solo porque era la Cenicienta, sino por esto, porque temían al equipo checo. Era el favorito, me parece, el equipo checo para esa altura. Y cuando llega a Grecia, sí, bueno, listo, tenemos primero la oportunidad de vengarnos de ese primer partido, y a la vez decir, bueno, a ver, nosotros por un lado tenemos, ¿no?, jugadores como Figo, a Pauleta, Deco, etcétera, que ya tienen una trayectoria, que saben lo que es jugar grandes partidos contra un equipo que no tiene quizás esa experiencia internacional. Entonces este partido les puede pesar, digamos, no era como un pensamiento muy recurrente decir, bueno, listo, llegaron hasta acá, está todo muy lindo, pero psicológicamente no les va a dar el cuero. Y creo que ese también fue un error, digamos, subestimar a un equipo que ya a esa altura no le tenía miedo a nada. Con todo por ganar, claro está. Claro, porque pasa eso, a ver, si hubiesen perdido, obviamente hoy nos acordaríamos de, bueno, qué gracioso verlo a Grecia, ¿no? Digamos ahí, pero llegaron. Para Grecia igual esto ya era un logro máximo, ¿no? Pero jugar contra un equipo que no tiene nada que perder a veces es mucho más peligroso, digamos, ¿no? Porque se sabe que incluso si se recibe un gol, bueno, puedes seguir intentándolo y no va a pasar nada. En cambio, cuando vos tenés el peso, como le pasaba a Portugal, de tener a tu público, de tener a la opinión pública, de tener un recorrido de estos jugadores, que todos buscaban esto, ir al primer título para Portugal, y ahí eso es lo que pesa quizá un poquito más, y Grecia aprovechó. Grecia hizo el gol con Caristeas, pudo mantener a raya el equipo, quizá, a ver, sufrió, sí, no sufrió tanto como en el partido anterior, pero también tuvo que esforzarse al máximo, no es que bueno, hizo el gol y ya está, sino que bueno, Portugal siguió yendo, quizá a veces de manera un poco más desesperada, sobre todo en los últimos minutos, pero Grecia aprovechó, digamos, ¿no?, el reloj al máximo, para poner más nerviosos a los portugueses, y al final, bueno, se terminaron quedando con una corona sumamente inesperada. Creo que nadie hubiese apostado un euro por ellos al inicio del torneo. Creo que los pocos que hubiesen apostado hubiese sido como el Leicester cuando salió campeón en el 2016, no se hubiesen hecho ricos, más o menos. Sí, completamente. No sé si entonces estaría el boom de las apuestas online, pero algunos habría forrado. Con ese título del 2004, Grecia entró en el club de los elegidos, ¿no?, de los campeones. Luego mantuvieron esa generación, se volvió a clasificar para fases finales, llegaron a cuartos, creo que en alguna Eurocopa, pero evidentemente no volvieron a alzarse con el título. ¿Crees que a corto o medio plazo se puede repetir una generación como aquella? Un grupo de futbolistas capaz de plantar cara, pues no sé, a los grandes en una Eurocopa o en un Mundial. Como poder se puede. Me parece que estos son los ejemplos de que, a ver, una generación
a veces se te da la casualidad de que salen todos en el mismo momento, o varios, digamos, se van juntando a lo largo de esos años, pero también va a depender mucho de que el fútbol griego aproveche todo eso, digamos, ¿no? Que yo siento que no hizo el recambio adecuado y no aprovecha tanto su fútbol. De hecho, bueno, el fútbol griego quizá ahora es como que está empezando a ver un resurgir, pero ya hace años que tanto Olympiacos como Panathinaikos o el AEK o cualquier otro club no son tan temidos en Europa como eran hace unos 10, 15 años, que visitar Grecia era toda una odisea, digamos, ¿no? Era complicado. Entonces va a depender de eso, o sea, no esperar solamente una generación espontánea, sino justamente llevar a los jóvenes, llevarlos con un proyecto claro, que puede ser seguir jugando de esta manera, que a mí me parece que lo que logra Renhagel y que después continúa Fernando Santos, ¿no? El entrenador que después lleva a Portugal a ganar la Euro, es esto, es decir, bueno, encontramos nuestro estilo. A ver, ¿te puede gustar o no? Eso depende de cada uno, digamos, ¿no? Es como decíamos, ¿no? No tienes a Cristiano Ronaldo, no tenés a Messi, bueno, jugamos como podemos jugar y explotamos eso. Entonces, creo que sí se podría dar, es difícil, porque, a ver, estos triunfos se dan muy esporádicamente, ¿no? Sí, pero sí. Pero me parece que el fútbol griego históricamente ha sacado jugadores y si los llevas hacia ese lugar que vos querés, vas a tener selecciones potentes, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, ahora ya estamos viviendo como esos años de bache, obviamente después de esta generación, la que siguió le ha costado un poco más, lógicamente, y por lo general suele pasar eso, como ha pasado, por ejemplo, con Dinamarca, y digamos, ¿no? Cuando tenés una generación muy buena, la siguiente a veces es como que cuesta un poquito más, pero tiene historia, tiene, me parece, infraestructura y tiene un aliciente para decir, bueno, lo podemos volver a intentar. Pero ya depende de esto, ¿no? Del buen hacer de la federación, de mantener un estilo y de sobre todo esto, de buscar potenciar tu propio fútbol, ¿no? Sobre todo desde las inferiores. Para mí, las inferiores es el paso fundamental para cualquier cosa que quieras lograr. Pues veremos si a base de trabajo Grecia vuelve a dar alegrías a sus aficionados. Yo por mi parte te quiero agradecer, Juanpi, este ratito que nos has brindado para charlar, para recordar una selección que ha sido un tanto, no va a decir vilipendiada, pero sí un poquito menospreciada en el recuerdo de todos los amantes del fútbol porque bueno, parece que ganaron prácticamente regalado haciendo un antifútbol y bueno, fue bastante meritorio. Sí, es como vos decís, una cosa son los estilos, para mí, a ver, antifútbol es ir, pegar todo el tiempo y que no propongas nada, digamos. En realidad cuando te pones a ver los partidos, Grecia sí propone, ya te digo, desde su forma de jugar, pero no es un equipo brutal, no es un equipo que todo el tiempo te esté pegando, que te esté provocando faltas todo el tiempo, sino que le supo jugar a las selecciones que tuvo enfrente, que encima es esto, a ver, lo vamos a repetir, España, Ucrania, Portugal, Rusia, Francia, República Checa, otra vez Portugal, son todas selecciones que en ese momento eran todas de primer nivel. A ver, es un primer nivel, son todas top 10 de Europa y supo jugarle a cada una de una manera en la que evitó primero que sus rivales se pudiesen potenciar, pero a la vez ellos pudiesen ser mejores, ¿no? Me parece entonces eso, que no, a ver, es un estilo más defensivo, pero ya llamarlo antifútbol, que creo que lo que quiero rescatar en la nota es como mucho, y a la vez es esto, es notable lo que logran con un equipo que termina siendo eso, un equipo, no un cúmulo de individualidades o esperar que alguien te salve, sino que es confiar en el talento propio y también apoyar las espaldas de los compañeros. Y Grecia lo hizo, pero a la perfección. Pues lo dicho, Juanpi, mis más sinceras gracias por este ratito, por hacernos un hueco en Quiero ser como Letizier. No, gracias a vos, de verdad. Me encanta hablar de estas selecciones así, de las sorpresas. Y nada, es un gusto seguir hablando y contando historia de fútbol. Don't you think I know? Been sleeping too sound to let you go.
it makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Ya es hora de terminar este nuevo capítulo de Quiero ser como Letizier. Espero que hayáis disfrutado de todo lo que rodeó el triunfo de Grecia en la Eurocopa de 2004 junto a nuestro invitado, recordando que a veces David vence a Goliat, tal y como hicieron los griegos en aquel verano. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier, tal y como han hecho Juan Carlos o Alvin. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos nos encontráis en www.elpartidopodcast.com, en quiero ser como Letizier.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Bueno, ya sabéis que estamos en un montón de sitios. Si queréis apoyarnos lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Nosotros queremos seguir creciendo, pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Tenemos en mente muchas cosas y solo serán posibles con vuestro apoyo. Hoy nos despedimos con una frase del genial escritor argentino Jorge Luis Borges. El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that a ghost call?